Buenas noches, mi nombre es John Henry Cárdenas. Voy a hablarles sobre las propiedades y comportamientos mecánicos de los materiales. Primero les voy a hablar sobre las propiedades mecánicas, luego sobre los comportamientos de estos bajo carga, los factores que influyen y los ensayos mecánicos. Comencemos con las propiedades mecánicas que son la dureza, la ductibilidad, la fragilidad, la fatiga, la fluencia, la resistencia, la tenacidad, elasticidad y plasticidad. Comencemos hablando sobre las propiedades mecánicas, que son esas características que determinan cómo se comportan los materiales ante fuerzas externas, como la tensión, la compresión, la flexión, entre otras. Estas propiedades son importantes para determinar la durabilidad, resistencia y flexibilidad de los materiales. Es decir, las propiedades mecánicas son aquellas que posee un material relacionadas con sus posibilidades de transmitir y resistir fuerzas o deformaciones. Es importante estudiar las propiedades mecánicas de los materiales porque nos permite seleccionar lo más pertinente para cada necesidad. Cuando las propiedades de los materiales se estudian a profundidad, nos permite varias cosas. Entre esas, comprender su estructura. También permite garantizar que se le seleccionen los materiales con las propiedades adecuadas para desarrollar cualquier tipo de producto. Se permite también conocer cómo se comporta el material ante la aplicación de fuerzas y nos permite detectar defectos en sus componentes importantes para su utilización. Vamos a hablar ahora de la dureza. La dureza de un material también se define como su capacidad para resistir la deformación permanente localizada. Entre algunos ejemplos de materiales con esta propiedad encontramos el diamante, el cuarzo, el acero templado, el granito y el hormigón, entre otros materiales. Vamos a hablar ahora de la ductibilidad, que es la deformación bajo tensión de un material. La mayoría de los aceros comunes son bastante dúctiles y pueden soportar bastante tensión. En cambio, los materiales frágiles como el vidrio no pueden soportar concentraciones tan altas de tensión porque no son materiales dúctiles y se fracturan fácilmente. Eh, un ejemplo de los materiales dúctiles tenemos el oro, tenemos la plata, también el cobre, el aluminio, el latón, el bronce, el acero, también el platino, entre otros materiales. Son muy usados en la joyería y aplicaciones médicas por su capacidad y su ductibilidad. Luego tenemos la fragilidad. La fragilidad es la capacidad de un material de fracturarse debido a su escasa o nula capacidad de deformación. La fragilidad es lo contrario de la tenacidad y tiene la peculiaridad de absorber relativamente poca energía, a diferencia de la ruptura dúctil. Un ejemplo de un material frágil tenemos el vidrio. Ahora vamos a hablar de la fatiga. La fatiga se trata del debilitamiento del material causado por la carga repetida del mismo. Cuando un material se somete a cargas cíclicas y a cargas superiores a un determinado valor umbral, pero muy por debajo de la resistencia del material, límite de resistencia a la tracción o límite de fluencia. Comienzan a formarse grietas microscópicas en los límites del grano y en las interfaces.
Finalmente, la grieta alcanza un tamaño crítico. Esta grieta se propaga repentinamente y la estructura se fractura. Ahora hablemos de la fluencia. La fluencia es la deformación irrecuperable de un material que presenta plasticidad, a partir de la cual solo se recuperará la parte de su deformación correspondiente a la deformación elástica, quedando una deformación irreversible. Este fenómeno se sitúa justo encima del límite elástico y se produce un alargamiento muy rápido sin que varíe la tensión aplicada. Mediante un ensayo de tracción se mide esta deformación, característica que no todos los materiales experimentan. Un ejemplo de dónde se da la fluencia es en las turbinas. Luego tenemos la resistencia, que es la capacidad de absorber la tensión que se genera al recibir un golpe o un impacto, sin que el material sufra algún daño o se rompa. La resistencia en los materiales se enfoca en analizar las propiedades de los sólidos para que puedan resistir fuerzas externas. Es decir, que se encarga de comprender cómo las cargas externas afectan a los sistemas que pueden deformarse, además de investigar las fuerzas internas y deformaciones que resultan. En la fabricación de productos, la elección adecuada de materiales influye en la calidad y el rendimiento de los productos finales. En la resistencia encontramos tres aspectos importantes, como son la tracción, la compresión y el corte. La tracción decimos que es la resistencia a romperse al estirarse. En la compresión es la resistencia del material a las fuerzas que lo aplastan. Y el corte, la resistencia a las fuerzas paralelas. Vamos a hablar de la tenacidad ahora, que se conoce como la resistencia a la rotura de un material cuando está sometido a esfuerzos lentos de deformación. La tenacidad es la energía de deformación total que es capaz de absorber o acumular un material antes de alcanzar la rotura. Se debe principalmente al grado de cohesión entre moléculas. Un ejemplo de tenacidad, encontramos los aceros de alta tenacidad. Eh, Ahora tenemos la elasticidad. La elasticidad es la propiedad de ciertos materiales de ser deformados bajo una fuerza externa que actúa sobre ellos y de luego recuperar su forma original cuando dicha fuerza desaparece. A estos tipos de conductas se les conoce también como deformaciones reversibles o memoria de forma. No todos los materiales son elásticos y aquellos que se rompen se fragmentan o permanecen deformados. Luego de la acción de la fuerza externa, simplemente no son elásticos en absoluto. Los principios de la elasticidad son estudiados por la mecánica de sólidos deformables. Según la teoría de la elasticidad, explica cómo un sólido se deforma o se mueve como respuesta a fuerzas exteriores que inciden sobre él. Ejemplo de materiales elásticos. Tenemos la goma, el caucho, el látex, el nylon, la silicona y la licra. Eh, Ahora tenemos la plasticidad. La plasticidad es la capacidad de un material para mantener la forma que adquiere al ser deformado. Ejemplo de esto son los materiales dúctiles. Debido a las fuerzas superficiales aplicadas, se forma y deforma un cuerpo sólido que mantiene esta forma de forma permanente cuando se retira la carga. Esta formación se denomina deformación plástica.
Algunos ejemplos de procesos de conformación de plástico de trabajo en frío y en caliente son la forja, perdón, el laminado y el prensado de algunos metales. Ahora vamos a hablar sobre los comportamientos bajo carga de los materiales. El comportamiento de los materiales bajo carga se refiere a la respuesta que tienen ante esfuerzos externos como la compresión, flexión, tracción, entre otros. Esta respuesta se puede observar a través de la aparición de tensiones internas que pueden provocar deformaciones y rotura. Luego tenemos los tipos de carga. La respuesta a la tensión de formación, la propagación de grietas y la fractura. Hablemos sobre los tipos de carga. Existen tipos de carga que influyen en procesos de la estructura, entre los cuales encontramos la carga estática, que es constante, la carga dinámica, que es de impacto, y la carga cíclica, que es repetitiva. Hablemos sobre la carga estática. La carga estática es una fuerza constante que se aplica de forma gradual y no cambia de magnitud. Por ejemplo, el peso de un automóvil estacionado es una carga estática. Las cargas estáticas pueden ser consideradas constantes a lo largo de la vida de una estructura. Luego tenemos la carga dinámica, que es una fuerza que cambia de dirección, posición y magnitud. Se presenta de manera repentina y sus características varían cada vez que se presenta. Por ejemplo, el efecto del viento y los movimientos sísmicos son cargas dinámicas. También se le conoce como carga viva. Luego tenemos la carga cíclica. Es una carga que se aplica a una cierta amplitud por más de una vez. Por ejemplo, la carga cíclica que sufre una silla de oficina debido a la acción repetida de una persona al sentarse y levantarse. Se utiliza para investigar el efecto de la alteración de la carga resistencia del material. Eh, Tenemos la respuesta a la tensión de formación. La relación tensión-deformación en materiales es fundamental en la mecánica de sólidos y describe cómo un material se deforma bajo la acción de una fuerza. Esta relación se representa gráficamente mediante una curva que muestra el límite elástico, la zona plástica y la fractura del material. La respuesta a tensión de deformación es una gráfica que muestra cómo se deforma un material cuando se le aplica una fuerza. Es una herramienta fundamental en la mecánica de sólidos y en el diseño y el análisis de estructuras. ¿Qué es la tensión de formación? La tensión de formación es la fuerza que se aplica a un material por unidad de área. La deformación es el cambio de forma o tamaño que sufre un material cuando se le aplica una fuerza. ¿Qué información nos muestra la curva tensión-deformación? Nos muestra el límite elástico, la zona plástica, la fractura del material, cuánto puede soportar el material antes de romperse o ceder. También encontramos el diagrama esfuerzo de deformación, que nos muestra también el límite elástico, la resistencia última y la fractura. Tenemos también el módulo de Young, que nos muestra la rigidez del material, y el coeficiente de Poisson, que nos muestra la contracción transversal versus la deformación axial. En la propagación de grietas, este proceso es el proceso de crecimiento de una grieta en un material que puede causar daños. Este fenómeno puede ocurrir en cualquier estructura que esté sometida a cargas. Es importante estudiar la propagación de grietas para predecir su trayectoria y evitar posibles catástrofes. La velocidad de propagación de la grieta está relacionada con el nivel de tensión
y la amplitud de la misma. Causas de la propagación de grietas. Esto se debe a tensiones mecánicas cíclicas, concentraciones de tensión, asentamientos de un edificio, puede ser, dilataciones, humedades, mala calidad de los materiales, una inadecuada aplicación de revestimientos y errores en el proyecto o en la ejecución de este. También se pueden encontrar efectos en tallas, que es una discontinuidad geométrica, ya sea por el diseño o por error de fabricación. Vamos a hablar ahora de la fractura. La fractura es el fenómeno que consiste básicamente en la separación o fragmentación de un material sólido en una o más partes, debido a las fuerzas que pueden generar la aplicación de ciertas solicitantes, dado el lugar que ocupe dentro de un conjunto estructural o mecánico. Este fenómeno comienza de forma general con la aparición de pequeñas separaciones en la continuidad del material, que posteriormente se unen, provocando el crecimiento y propagación hasta llegar a la fragmentación del material. Cuando este fenómeno se presenta en diversas estructuras o elementos, pueden llevar a fallas catastróficas. En la mayoría de las fallas estructurales, la fractura final suele propagarse de manera abrupta, que inician los efectos propios del material o por diseños mecánicos deficientes que contribuyen al proceso de crecimiento de grietas, que hace que éstas alcancen un tamaño crítico, provocando la fractura del material. Tenemos dos tipos de fractura. La fractura dúctil, que se caracteriza por una deformación significativa antes que la ruptura. O sea que hay una deformación plástica previa antes de que la ruptura ocurra. Y la fractura frágil, que ocurre sin deformación plástica significativa, propagándose de manera rápida y liberando una cantidad mínima de energía. Esto se conoce también como una ruptura repentina. Los factores que influyen. Las propiedades son factores que influyen cualitativa o cuantitativamente en la respuesta de un determinado material a la imposición de estímulos y restricciones. Por ejemplo, la fuerza, la temperatura, entre otras. Del mismo modo, las propiedades hacen que un material sea adecuado o inadecuado para un uso industrial concreto. En otras palabras, cuando nos referimos a las propiedades de un material, hablamos de características que podemos percibir, mediar o probar. Eh, la temperatura también influye en el aumento de ductilidad de material en metales cuando está a alta temperatura. Y cuando está a baja temperatura, eh, también sufre fragilización en las bajas temperaturas. Ahora vamos a hablar de la microestructura. La microestructura de un material determina sus capacidades de soportar condiciones exigentes, como temperaturas extremas o ambientes corrosivos. También influye mucho el tamaño de los granos, donde los granos finos aumentan la resistencia. Ahora hablemos de los defectos. Los defectos en los materiales son irregularidades que afectan su estructura o composición y pueden influir en su rendimiento. Entre estos defectos superficiales encontramos arañazos, grietas, corrosión y manchas. También podemos encontrar defectos de fabricación, que son variaciones en las dimensiones de los componentes, cambios en la forma o estructura, ensamblaje incorrecto, problemas de soldadura, uso de materiales de calidad inferior. También podemos encontrar defectos de material,
que puede tener inclusiones metálicas no deseadas, poros, también regiones sin soldar, microencogimiento, grietas en frío o grietas en caliente. Y por último, vamos a hablar de los ensayos mecánicos, donde vamos a hablar de los ensayos de dureza, de fatiga, de fluencia y de impacto. Pero primero vamos a hablar sobre qué es un ensayo mecánico. Un ensayo mecánico es aquel que determina la resistencia del material mediante su sometimiento a distintos esfuerzos. Ejemplo de estos ensayos, tenemos los ensayos de tracción, de dureza, de choque, de fatiga o ensayos tecnológicos. Hablemos de los ensayos de tracción, que es para determinar la resistencia, el módulo elástico y también la ductibilidad del material. En el ensayo de dureza, los materiales duros resisten la deformación permanente por cargas externas, como rayones, abolladuras, corte o penetración. Sin embargo, pueden agrietarse bajo cargas pesadas. Eh, los ensayos de impacto es una fuerza repentina y grande que se aplica a un material durante un corto periodo de tiempo. En el ensayo de fatiga es un fenómeno que se produce cuando los materiales se rompen con mayor facilidad ante cargas dinámicas cíclicas, que ante cargas estáticas. Y en la fluencia encontramos la deformación versus el tiempo a altas temperaturas. Eh, muchas gracias, eso era lo que queríamos hablar un poco el día de hoy. Gracias.